Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta serie de videos en donde trataré de ampliar algunos temas, algunos aspectos en torno a la obra de Martin Heidegger. Y esto, pues precisamente por la importancia de su pensar y para complementar el curso de ontología. Esta sería la primera sesión. Probablemente vayan a ser alrededor de 10 sesiones en torno a Heidegger, con algunos aspectos que tienen que ver con su impacto, por un lado, con la relación entre vida y obra y de manera más específica con algunos tópicos en torno a su obra. Comenzaríamos con una de las cuestiones que resuenan en torno a la obra de Heidegger, ¿no? ¿Qué importancia tiene su obra y por qué, digamos, ha tenido ese impacto en gran parte de la filosofía del siglo XX y lo que va del siglo XXI? Yo creo que uno de los puntos centrales que hay que tomar en cuenta para poder revisar, digamos, este fenómeno de la filosofía heideggeriana tiene que ver, en primer lugar, con la idea de filosofía que está en juego y que como tal constituye ya un planteamiento radical. Si no es radical, no es filosofía, ¿no? Para empezar. Toda filosofía en ese sentido es radical. Y entonces podríamos preguntarnos si acaso hay algún planteamiento filosófico, alguna filosofía que sea más radical que otra y que en esa medida haya impactado más que otra. Hay varios aspectos que se pueden analizar en torno a esta repercusión y a esta, digamos, distribución temática de la obra de Heidegger, que fue repensada desde diversos ámbitos, no solo en Europa, sino en Oriente y en América Latina. Decía yo que hay varias cuestiones. En primer lugar, que se trata entonces de una filosofía radical, como toda filosofía, pero que de alguna manera logra aprender una serie de elementos o conceptos que en la situación histórica de ciertas digamos configuraciones lleva a un impacto mayor, ¿no? Por poner el ejemplo aquí, sería el caso de Francia y de la situación de la posguerra en Francia, es decir, en qué medida una de las vías de impacto y de, digamos, ampliación de la filosofía de Heidegger se lleva a cabo precisamente en Francia a partir de una serie de autores que leen en la obra heideggeriana ciertos conceptos que interpretan históricamente en esa situación de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Ese, por ejemplo, es uno de esos factores que me parece que pueden ser importantes para
entender esta situación. En un momento más ampliaremos esta vía. Pero decíamos, se trata de una filosofía que retoma aspectos de la propia tradición y a partir de ella busca un posicionamiento de carácter metódico en primer lugar y no de carácter temático, ¿no? Esto ya lo han visto algunos intérpretes de la obra de Heidegger en términos de pensar la posición heideggeriana como un parteaguas en la tradición filosófica occidental. Esto deja ver entonces que no hay tanto un contenido filosófico específico en la obra de Heidegger, sino más bien una remisión a la propia tradición a partir de la interpretación que está llevando a cabo y, por lo tanto, la exigencia de esa lectura de la tradición filosófica occidental a partir, digamos, de esos señalamientos o esas indicaciones metódicas que está retomando Heidegger. Y esto sería una forma en la que se puede entender lo que el propio Heidegger retoma de su maestro Husserl en términos de una forma de ver, ¿no? Si está entendiendo un primer sentido de fenomenología en términos de un modo de tratamiento de los fenómenos, un modo de aprehensión de eso que aparece, aquí el propio Heidegger lo está haciendo en términos de la propia tradición filosófica, es decir, un modo de aprehensión de la tradición filosófica en donde entonces su obra se constituye como un parteaguas respecto de la historia de la filosofía. Eso marca entonces un tipo de radicalidad en cierta medida metódica y no tanto una radicalidad en términos de contenido. Por otra parte, otro elemento que impacta en esta apropiación que se ha llevado a cabo de la obra de Heidegger es no tanto su obra escrita, que como sabemos va a incluir 102 volúmenes. En otra sesión hablaremos de las características de esa obra integral, de esa Gesamtausgabe. No tanto eso, sino como ya sabemos que ocurre con Platón y con los grandes filósofos, lo importante o lo central son los caminos que se abren, ¿no? ¿En qué medida hay una apertura de caminos? En primer lugar, desde esto que señalábamos como un modo de ver a la propia tradición, a la propia historia de la filosofía, pero por otro lado también a partir de esa radicalidad metódica, en qué medida se puede llevar a cabo una propuesta temática que rompa precisamente con los esquemas de esa misma tradición y por lo tanto con los esquemas de la propia filosofía, ¿no? En donde entonces ya las ideas aprendidas o consolidadas en la propia tradición y agrupadas bajo un determinado desarrollo temático se veían a partir de la obra de Heidegger completamente desintegradas, completamente cuestionadas, ¿no? Es decir, los grandes conceptos de la tradición occidental, comenzando con la idea de ser, verdad, mundo, tiempo, etc.
en qué medida estos conceptos fundamentales de la tradición filosófica son cuestionados desde la obra de Heidegger, precisamente a partir de esa visión metódica inicial o esa visión fenomenológica que configura, y que entonces a partir de ahí da lugar a otra serie de cuestiones que nos confrontan con la propia tradición, ¿no? Y que pudiesen llevar a plantear o a decir que hay, digamos, un cierto nivel de radicalidad, ¿no? Si pensamos en todos estos conceptos centrales de la filosofía que han servido como hilos conductores, encontramos en Heidegger una configuración diferente, ¿no? La idea de ser ya no es aprendida desde el ámbito categorial, tal como fue planteado inicialmente por Aristóteles y retomado por gran parte de la tradición. El tiempo no es esa dimensión cronométrica, ni siquiera esa dimensión de tiempo vivido, como ya de alguna manera había dejado ver Bergson y el propio Husserl, sino que remite a otra configuración. La idea de mundo no es como se había indicado en gran parte de la tradición, esta suma de entes, esta idea de mundus como tal, sino más bien es pensado a partir de la cadena respeccional en la que nos encontramos. La idea de verdad, en una lectura que hace de los propios términos griegos, es repensada y actualizada en términos de aletheia, es decir, en términos de un estar desocultado, y no a partir de una propuesta que Heidegger considera derivada en términos de una correlación, una adecuación que va a ser planteada a lo largo de la tradición filosófica occidental. Entonces, lo que encontramos es una destrucción, como él le va a llamar en algunos momentos, de esas propuestas, digamos, configuradas en la propia historia de la filosofía occidental, que es una historia de la ontología, y en esa destrucción de esos conceptos fundamentales se daría la posibilidad de un repensar desde el darse mismo de las cosas, y esa sería esta apropiación fenomenológica que estaría llevando a cabo Heidegger inicialmente, y que va a configurar gran parte de las problemáticas que serán discutidas en su obra. Esto lleva entonces a esta apertura de caminos, ¿no? Una apertura de caminos en donde son repensados estos grandes problemas de la tradición filosófica occidental desde otro modo de verlos. Y entonces encontramos una serie de planteamientos a lo largo de esos más de 100 volúmenes de su obra, donde piensa el lenguaje, piensa la verdad, piensa la técnica, piensa el tiempo, piensa el mundo, etc., ¿no? Digamos, los conceptos fundamentales de la tradición filosófica, ahora vistos precisamente desde este parteaguas o desde esta radicalidad de su propuesta filosófica. Eso lleva entonces a un desordenamiento, digamos, ¿no? A una, digamos, decía yo, especie de radicalidad de carácter todavía más radical, que abre entonces ciertas perspectivas para ser repensados. Esto queda claro en la propia experiencia docente que Heidegger tuvo en sus cursos, y que muchos de sus alumnos vieron de esa forma. Es decir, un cierto carácter, digamos, de respeto a la propia tradición filosófica occidental en la que estamos inmersos, pero a la vez una remisión
a las fuentes con la intención de repensar aquello aprendido, ¿no? Y eso entonces lleva también a ciertas perspectivas en esa remisión histórica que hace Heidegger de la tradición y de los autores de la tradición, de la filosofía occidental, en términos de un repensar al autor mismo, ¿no? Y a la vez también entonces lo que ocurre es una apertura de caminos, ¿no? Pudiese mencionar aquí 3 casos en esa lectura que hace Heidegger de la tradición. El primero, quizás más conocido, es Aristóteles, la lectura que Heidegger hace de Aristóteles ya desde sus primeros cursos en Friburgo, después de 1920, y continúa en Marburgo hasta la publicación o la configuración de lo que será Ser y Tiempo, publicado en 1927. Lo que sabemos que ocurre en esos cursos sobre Aristóteles es una relectura de Aristóteles en términos de un cuestionamiento inicial de las traducciones clásicas y las traducciones contemporáneas en ese momento de la obra de Aristóteles y la propia propuesta de Heidegger en términos de una tematización mucho más cercana a la interpretación que está haciendo del propio Aristóteles y a la vez una discusión con los intérpretes contemporáneos, ¿no? Quizás el más conocido en este sentido es Werner Jaeger, con la interpretación que ya había hecho de Aristóteles de manera concreta desde 1912 y que se inserta en una discusión interpretativa abierta por algunos aristotélicos de finales del siglo XIX o del siglo XIX, no solo Zeller, sino también el propio Brentano y el propio Nathorp, ¿no? Un cuestionamiento que el propio Paul Nathorp había puesto sobre la mesa la última década del siglo XIX y que deja abierta una línea interpretativa que retoma Jaeger en términos de un análisis genético de la obra aristotélica respecto de su maestro Platón, y con la cual Heidegger mismo discute, ¿no? Se lleva a cabo esta lectura de las propias interpretaciones contemporáneas que se estaban dando y a la vez también una lectura directa de Aristóteles, confrontando entonces su interpretación con la del propio Jaeger. Evidentemente, Heidegger no publicó esas interpretaciones como sí lo hizo Jaeger en ese momento, y lo que tenemos de esas interpretaciones de Heidegger se han dado a conocer mucho tiempo después, de forma directa, ¿no? Sabemos el gran volumen interpretativo de Heidegger sobre Aristóteles es el volumen 62, que se publicó en 2005 por primera vez. Lo que tuvimos o teníamos de forma previa fueron, digamos, los resultados de esas interpretaciones, ¿no? Y esos resultados se dejan ver precisamente en sus alumnos, el trabajo llevado a cabo por sus alumnos en esos primeros años, algunos alumnos que estuvieron con Heidegger desde Friburgo y que continuaron en Marburgo, por ejemplo el caso de Karl Löwit, ¿no? Löwit estuvo alrededor de 9 años con Heidegger y fue uno de los que lo acompañó a Marburgo. El otro fue Hans-Georg Gadamer, aunque Gadamer estuvo solamente el último curso que Heidegger impartió en Friburgo en 1923 y después regresó con él a Marburgo. Hay que recordar que Gadamer era originario de Marburgo. Ya en la llegada a Marburgo lo acompañan un grupo de alumnos y otros se van a incorporar, ¿no? Como es el caso de Hannah Arendt o Hans Jonas. Aparece también Leo Strauss, ¿no? Joachim Ritter,
Este grupo de alumnos, Gadamer, Löwit, Hannah Arendt, Hans Jonas, Leo Strauss, son los que de alguna manera y en sus respectivos caminos van a llevar a cabo eso que Gadamer y Manfred Riedel van a llamar la rehabilitación de la filosofía práctica, ¿no? Es decir, un trabajo que se lleva a cabo a partir de los impulsos dados por Martin Heidegger en esas interpretaciones sobre Aristóteles, de manera especial en torno a la filosofía práctica de Aristóteles, y que de una u otra manera van a impactar en el desarrollo posterior de cada uno de sus alumnos. Ese es un ejemplo, digamos, de esa lectura productiva que lleva a cabo Heidegger de la tradición, en el caso de Aristóteles. Va a ocurrir después también eso con Kant y con Nietzsche, ¿no? En el caso de Kant, sabemos que Heidegger, digamos, en esta línea interpretativa de los autores, pasa de Aristóteles a Kant, ¿no? Bueno, ya Franco Volpi, uno de los, sabemos, autores que primero se atrevió a destacar la importancia que Aristóteles tuvo para Heidegger. Esto no era una cuestión común, ¿no? Sino que era, de alguna manera, se pensaba en Heidegger en términos de esta radicalidad que planteamos hace un momento, y no se veía la importancia que tuvo Aristóteles para él, es decir, de alguna manera el carácter aristotélico de la obra de Heidegger. Bueno, Franco Volpi fue uno de los que destacó eso ya desde 1976 y a la vez también llevó a cabo una serie de énfasis y de trabajos. Él también enfatizó este paso de Aristóteles a Kant y los problemas que eso conllevaba o que el propio Heidegger estaba viendo. En ese trabajo que hace de Kant, lo que sabemos es que destaca el carácter ontológico de la obra de Heidegger, ¿no? Y entra entonces en una discusión con algunos intérpretes con los que él había tenido pues contacto cercano, ¿no? Concretamente con las escuelas neokantianas, tanto la escuela neokantiana de Baden, de manera mucho más cercana, a partir de su maestro Heinrich Rickert, y también con la escuela neokantiana de Marburgo, a partir de manera principal a partir de Paul Natorp, ¿no? Y de manera secundaria con Ernst Cassirer, ¿no? El alumno de Natorp. Y claro, lo que Heidegger está cuestionando, así como lo hizo con Jäger, la interpretación de Jäger en torno a Aristóteles, lo hace también con los neokantianos en términos de una interpretación de carácter epistemológico en el caso de Kant. ¿En qué medida entonces se pudiese hablar de una perspectiva ontológica en la interpretación de la crítica de la razón pura y de otros textos kantianos que pudiesen destacar entonces este aspecto? Eso me parece que va a ser importante o determinante en la lectura que hace Heidegger de Kant, y que de una u otra manera va a ser retomado a lo largo de la tradición. Y el último caso que quisiera señalar es el caso de Nietzsche, también como ocurrió con Aristóteles y con Kant. Bueno, en el caso de Kant, Heidegger sí publica un texto, sabemos, Kant y el problema de la metafísica, en 1929, digamos, sí se deja ver la interpretación que está haciendo Heidegger de Kant en ese momento. Pero en el caso de Aristóteles, Heidegger no publica un texto sobre Aristóteles, aunque lo pensó en varios momentos, sino todo queda en la obra escrita en sus manuscritos de las lecciones y de los seminarios, y que va a ser publicado como obra póstuma. En el caso de Nietzsche, sí ocurre una interpretación muy posterior, digamos casi o más de 2 décadas después de esa
de esas interpretaciones que hizo Heidegger de Nietzsche, es cuando se lleva a cabo esa publicación en Nietzsche 1 y Nietzsche 2 de Heidegger alrededor de 1960, cuando las interpretaciones se llevan a cabo en 1936 o comienzan en 1936. ¿Qué importancia tienen esas interpretaciones o esas lecturas que Heidegger hace de Nietzsche y que se insertan en toda una, digamos, configuración en torno a su propia obra y en torno a la lectura de la tradición filosófica, como señalábamos hace un momento, este parteaguas que él está viendo en su obra y que remite a diversos momentos. De entrada, dos grandes momentos en esa lectura que hace de la tradición. Uno que tiene que ver con la ontología fundamental y en donde Aristóteles y Kant van a jugar un papel central, y el otro momento que es precisamente este pensar ontohistórico, en donde Nietzsche y Hegel van a desempeñar un papel determinante. En el caso de esta lectura que hace de Nietzsche, es una lectura que retoma a Nietzsche en una perspectiva, vamos a decir así, estrictamente filosófica, ¿no? Frente a una serie de interpretaciones que se daban en ese momento en torno a Nietzsche, algunas de carácter superficial, como un vitalismo superficial, o otras más de carácter dogmático, asociándolo a ciertas ideologías o cierta interpretación de algunas propuestas en términos ideológicos, ¿no? Concretamente con la lectura que se hacía en el nacionalsocialismo de la obra de Nietzsche. Frente a eso había una lectura de carácter esteticista, ¿no? En donde entonces la única salida que se veía ante las problemáticas planteadas por Nietzsche era precisamente el arte como lo que podía salvarnos. Frente a ello, lo que hace Heidegger es una lectura filosófica viendo la resonancia y las consecuencias de la propia radicalidad nietzscheana, pero asumiéndola desde el ámbito del pensar, ¿no? Eso lo va a llevar a él, efectivamente, a esta propuesta en el pensar ontohistórico, en donde Nietzsche va a jugar un papel determinante precisamente frente a la crítica que hace a la filosofía occidental en tanto metafísica, ¿no? Donde Heidegger lee esa crítica de Nietzsche a la propia filosofía occidental como una crítica a la metafísica, como una manera en la que se llevó a cabo la filosofía en tanto metafísica, como un modo en el que se hizo filosofía, un modo de hacer filosofía, y ante la cual el propio Heidegger también va a tomar esa postura, va a retomar esa visión nietzscheana, y tanto Nietzsche como Hegel los va a colocar como el fin precisamente de la metafísica misma, ¿no? Pero decía, esa lectura de los años 30 va a ser central, aunque no va a ser conocida de forma directa en las publicaciones de Heidegger, quizás en algunas conferencias, en algunos textos menores, pero no en las grandes obras. Esas grandes obras van a ser, como sabemos, publicadas hasta 1960 y entran entonces en competencia con otras interpretaciones que renuevan la lectura nietzscheana en ese momento, ¿no? El caso de Kaufmann en Estados Unidos y el caso de Deleuze en Francia. Pero digamos, lo importante aquí que quería señalar es que las lecturas de Heidegger comienzan en 1936 y que se dan a conocer varias décadas después. Digamos, estos son algunos elementos de la lectura que Heidegger hace de la propia tradición filosófica y que de alguna manera va a renovar la lectura o la historia de la filosofía. Y en todo ese marco encontramos, decíamos hace un momento, una serie de problemas que van a ser discutidos a lo largo de esas más de 100 lecciones o en algunos otros textos o en conferencias, y que van a abrir entonces también caminos, vamos a decir así, de carácter temático.
Es decir, discusiones en torno al lenguaje, en torno a la técnica, en torno a la obra de arte, en torno a la historia de la filosofía, en torno a la dimensión del acontecimiento, en torno a la dimensión de la existencia, etcétera, en torno a la dimensión de otro pensar, en torno a la discusión con la alteridad, etcétera. Y a partir de ahí entonces tenemos una amplia gama de pensadores y de autores con los que Heidegger discute. Me gustaría dar un panorama de esa repercusión o de ese impacto que tuvo Heidegger precisamente para responder a esa pregunta sobre la importancia y la repercusión que ha tenido una obra como la de Heidegger. Repito, se trataría aquí de pensarla en una radicalidad metódica que se diferencia de una radicalidad temática en términos que no se trata de un complemento, una modificación a cierta temática que se venía discutiendo, sino, decíamos, desde una perspectiva de ver de otra forma y en ese sentido una visión fenomenológica que deconstruye o destruye precisamente la configuración que se venía dando a lo largo de la tradición filosófica occidental, ¿no? Y que de una u otra manera remite precisamente a sus propias fuentes. Eso, a partir de ese proceder, me parece que entonces se lleva a cabo una reformulación, una resignificación de los conceptos fundamentales de la tradición filosófica occidental, que lleva entonces, como decíamos, a repensar todos ellos y, por lo tanto, también a esa gama de autores o de intérpretes de diversas nacionalidades que ven entonces en Heidegger esa radicalidad que permite entonces abordar los problemas de otra forma, ¿no? Y encontramos entonces una amplia gama. Quizás de manera inicial, como decíamos hace un momento, estaría el caso de la filosofía francesa. ¿Qué ocurre en Francia? Es un fenómeno peculiar porque, digamos, es la puerta que Heidegger va a tener al mundo, ¿no? Me parece que esa va a ser la gran puerta mediante la cual se va a difundir su obra. Y esto a partir de diversos momentos. Ya contamos desde hace varios años con una gran obra que revisa todo ese impacto, que es el texto de Dominique Janicot, Heidegger en Francia, en donde Janicot lleva a cabo una revisión de todos esos momentos importantes del impacto y de la ampliación, diseminación de la obra heideggeriana. Y después vamos a encontrar en diversos momentos y en diversos idiomas también ciertas apropiaciones. Pero me parece importante enfatizar en primer lugar el caso de Francia porque ahí encontramos pues una amplia gama de autores que han tomado esa obra de Heidegger para impulsar su propio trabajo. El autor que inició, digamos, o que dio a conocer a Heidegger en un primer momento en Francia, pues fue Manuel Levinas, ¿no? Levinas, como sabemos, estuvo en algún momento en Friburgo, 1928, 29, en esos años. Como él mismo señala, fue a buscar a Husserl y encontró a Heidegger y redacta unos primeros textos en donde se da a conocer ya la obra heideggeriana. Un primer texto se publica en 1932, Heidegger y la ontología, y tiene poca
poco impacto, pero comienza ya a darse a conocer. También en esos años aparece en una revista en 1930, 31, si no me equivoco, se publica una primera traducción de la conferencia de Hayek, que es metafísica. El traductor es Henri Corbin, quien va a hacer una traducción modificada unos años después, si no me equivoco, 1938 es la traducción definitiva, después ya de algunos diálogos con el propio Heidegger en esos años. Pero en esa publicación de 1930-31, ahí hay una introducción de Coiré, en donde ya da algunas indicaciones sobre la importancia de Martin Heidegger. El mismo Levinas comienza también a tener diálogos con algunos autores, por ejemplo con Blanchot, y Blanchot va a ser uno de los grandes difusores también de la obra de Heidegger en Francia. Ese es, digamos, un momento inicial. Sabemos, Levinas va a desplegar su propia obra a partir de la discusión con Husserl, pero de manera específica con Heidegger, y de manera central enfatizando el pensamiento de la alteridad, ¿no? El papel de la alteridad y el papel de una ética en la configuración de la alteridad, a diferencia precisamente del papel de la ontología, ¿no? En Totalidad de Infinito va a quedar muy clara esa postura, y en qué medida hay un cuestionamiento al planteamiento ontológico de Martin Heidegger. Posteriormente, lo que tenemos después de ese primer gran momento en Francia, como sabemos, es lo más conocido, es la interpretación y de alguna manera, de forma indirecta, la difusión de la obra de Heidegger a través de Jean-Paul Sartre. Sartre publica en 1943 El ser y la nada. En esos momentos, o por lo menos ya lo podemos leer en sus diarios de guerra, ya podemos leer alrededor de 1940, por ejemplo, toda la lectura que llevó a cabo de Heidegger en los años previos, 1938, 1939, lleva a cabo su lectura de Ser y Tiempo y de Heidegger, ya que antes se había dedicado a una lectura de Husserl, ¿no? Sabemos, Sartre estará en Berlín en 1933 y lleva a cabo una lectura durante varios años de la obra de Husserl. Él mismo en los diarios de guerra señala todos estos aspectos y precisamente la importancia que va a tener Heidegger para él, y de una u otra manera también entonces lo que él va a redactar en El ser y la nada, publicado en 1943. Sartre no es conocido, como bien dice Janicot, por ese texto, sino por sus novelas, por ejemplo La náusea, pero de forma indirecta es conocido por ese trabajo filosófico, y a la vez entonces también las repercusiones que va a tener la lectura que hace ahí de Heidegger, que como sabemos es altamente cuestionable. Esto va a dar pie entonces a la configuración de un movimiento, ya lo conocemos, nombrado existencialismo, con Sartre, y que va a colocar en un texto posterior precisamente al propio Heidegger como existencialista, ¿no? Un problema central en la interpretación que hace Sartre de Heidegger es precisamente el énfasis en la existencia. Heidegger efectivamente va a retomar y va a plantear en Ser y Tiempo de 1927 la existencia como modo de ser de un ente que se diferencia de los otros, al que va a llamar Dasein. Ya hablaremos en otro momento sobre eso con más detalle, pero precisamente el término que utiliza para nombrar ese modo de ser es Existenz, y Existenz en alemán busca nombrar de forma
casi etimológica lo que él quiere mencionar, ¿no? Y es precisamente este estar fuera de sí, este estar fuera de. Y con ese planteamiento, lo que está cuestionando es precisamente un planteamiento centrado en la subjetividad que Heidegger ubica concretamente como el gran triunfo de la modernidad a partir de Descartes, y en el cual sabemos Sartre va a estar bien afianzado en esa línea de Descartes, en cierta medida en la lectura que hace de Husserl, y de esa forma también va a interpretar a la existencia heideggeriana en una remisión a la subjetividad. Eso es lo cuestionable de esta interpretación de Sartre, en donde entonces la existencia sigue ligada todavía a la idea de subjetividad. Y por lo tanto el énfasis va a recaer para Sartre en la existencia, para Heidegger no. Para Heidegger el énfasis no recae en la existencia, sino precisamente en la existencia como un modo de ser que no había sido tematizado. Pero lo que le interesa es precisamente esta dimensión ontológica en donde se hace una crítica a la hegemonía interpretativa del ser como presencia en la que se había movido la tradición occidental. Esa es la crítica inicial que Heidegger hace a la dimensión ontológica o a la historia de la ontología, y a partir de ahí hace esta propuesta en términos de existencia. Pero bueno, en esta dimensión sabemos se lleva a cabo todo un ámbito interpretativo por parte de Sartre. En el texto el existencialismo es un humanismo, y en donde aparece otra figura importante que es Jean Beaufret, un francés que va a contactar a Heidegger y que se va a convertir en su gran amigo en las siguientes décadas. Y precisamente a partir de esa interpretación que estaba llevando a cabo Sartre del existencialismo, y en donde incluía a Heidegger a partir de un cierto existencialismo ateo, ¿no? Si recuerdan ese texto del existencialismo también es un humanismo, Sartre coloca precisamente a Heidegger como ateo, Heidegger y Sartre como ateos, mientras que coloca a Jaspers y a Gabriel Marcel como autores existencialistas creyentes. Esta lectura peculiar que se estaba haciendo, Heidegger se entera a partir de Jean Beaufret, y sabemos, le responde con la famosa carta sobre el humanismo. Esa es una carta dirigida a Jean Beaufret por parte de Heidegger, y que va a ser importante para la recepción de la filosofía heideggeriana en Francia. A partir de ahí, pues ya tenemos muchísimos autores que van a desenvolverse en esa dinámica y que van a ser impactados de una u otra manera por la obra de Heidegger. El caso de Michel Foucault, en cierta medida, con todo el planteamiento y toda esta crítica que va a hacer a la tradición y a los mecanismos de poder y a la sociedad disciplinaria, etcétera, en gran medida se apoya en Heidegger, ¿no? Tengo unas citas que quisiera mencionar brevemente. El caso de Foucault, escribe en algún momento, en el 94, Heidegger siempre ha sido para mí el filósofo esencial. Tengo todavía las notas que tomé sobre Heidegger cuando lo leía, las tengo a toneladas, y son mucho más importantes que las que tomé leyendo a Hegel o a Marx. Todo mi devenir filosófico ha sido determinado por mi lectura de Heidegger. Y el caso de Levinas, a quien ya mencioné, también indica: Heidegger es para mí el más grande filósofo del siglo, tal vez uno de los más grandes del milenio. Para hablar en términos de turista, tuve la impresión de que fui donde Husserl y encontré a Heidegger, cuando él va en 1928 a Friburgo. Otro autor que es impactado de los autores franceses es el propio Paul Ricoeur, con algunos aspectos centrales para el despliegue de su hermenéutica. Dice Ricoeur: la escritura me hizo bajar la guardia. De allí, porque solo después tal vez hablaría de seducción. Jamás diría por ello que fui seducido por Husserl. Hay que tener paciencia para leerlo y la voluntad de continuar. Mientras que cuando lees a Heidegger te atrapa una impaciencia, padeces una suerte de fascinación, eres llevado hasta el final. Fin de la cita. Eso es de Ricoeur en 2004. Y entre los grandes defensores
que tenemos de Heidegger. En el caso de Alemania va a ser su gran alumno Hans-Georg Gadamer, va a ser el principal defensor de Heidegger, y en el caso de Francia va a ser Jacques Derrida, ¿no? Jacques Derrida es quizás el mayor defensor de Heidegger, y también que se vio impactado en su propia obra. Lo señala en una entrevista, dice Derrida: nada de lo que intento habría sido posible sin la apertura de las preguntas heideggerianas. Pero a pesar de esa deuda para con el pensamiento heideggeriano, o más bien en razón de esa deuda, intento reconocer en el texto heideggeriano que, no más que otro, no es homogéneo, continuo, igual en todas partes a la mayor fuerza y a todas las consecuencias de sus preguntas, las señales de pertenencia a la metafísica o a lo que él llama la ontoteología, por mencionar algunos autores. Y bueno, a partir de ahí tenemos toda una gama de autores en Francia que van a desplegar toda una discusión importante en torno a la obra de Heidegger. En el caso de otras latitudes, ¿no? Bueno, en Italia tenemos el caso de Luigi Pairezon, ¿no? Quien trabajó también de forma muy cercana con Gianni Vattimo, ¿no? Sabemos, Vattimo despliega su pensar débil a partir del propio Heidegger. Bueno, a Gadamer ya lo mencionamos. En otros lados tenemos a Richard Rorty, que también con ciertas propuestas de la así llamada posmodernidad va a desplegar una serie de elementos. Ya mencionamos también a los autores que tienen que ver con esta rehabilitación de la filosofía práctica, como Hannah Arendt, Leo Strauss, o a algunos autores indirectos como Manfred Riedel o Franco Volpi. Y tenemos en otras latitudes también otra serie de autores que van a verse impulsados de una u otra manera por la obra de Heidegger, como es el caso de la Escuela de Frankfurt, ¿no? De forma directa a partir de Herbert Marcuse, que también estuvo en Friburgo alrededor de 1922, y después regresó en 1929 para realizar su trabajo de habilitación. Antes estuvo en 1920, alrededor de 1920 estuvo Horkheimer, inicialmente también en un curso de Heidegger, y hay una carta de Horkheimer poco conocida, que es del 30 de noviembre de 1921, en donde habla también de su experiencia con Heidegger en ese curso. Dice Horkheimer: mientras más me atrapa la filosofía, tanto más me alejo de lo que se entiende como filosofía en esta universidad. Lo que tenemos que buscar no son leyes formales del conocimiento, que en el fondo realmente carecen de importancia, sino afirmaciones sobre nuestra vida y su sentido. Esto lo está escribiendo cuando ya estaba de vuelta en Frankfurt. El año anterior había estado en Friburgo. Ahora sé que Heidegger era una de las personalidades más importantes que me han dirigido la palabra. Que si le doy la razón, perdón. ¿Cómo habría de hacerlo si solamente sé de cierto una cosa de él? Que para él el motivo para filosofar no surge de una ambición intelectual, ni de una teoría previamente concebida, sino que surge todos los días de la vivencia propia. Ese es lo que comenta Horkheimer. Después sabemos el personaje importante en la escuela de Frankfurt, la conformación de esa primera escuela de Frankfurt, va a ser Herbert Marcuse, y las obras que él trabaja, en ellas se deja ver esta impronta ontológica heideggeriana, ¿no? Y luego tenemos ya una serie de discusiones en otros ámbitos que Heidegger va a ampliar y que quizás en otra ocasión podríamos retomar, especialmente cuando hablemos en otros ámbitos, la relación con la obra de arte, con el lenguaje, con la poesía,
pero también con la técnica y con la época técnica contemporánea en la que nos movemos. Simplemente con esto quisiera señalar o retomar esta pregunta inicial con la que hoy abrimos esta sesión, y que es esta apertura de caminos llevada a cabo por Martin Heidegger, ¿no? Respecto de, decíamos, todas estas temáticas, pero también respecto de la propia tradición, y por otro lado también en este diálogo, en estas configuraciones intelectuales del siglo XX. Hemos hecho énfasis en esta configuración en Francia, pero también se dio en la propia Alemania en momentos de la posguerra, y en la configuración de ciertas tradiciones filosóficas apoyadas o remitidas precisamente a la obra de Heidegger, como es la Escuela de Kioto, ¿no? Conformada, la Escuela Fenomenológica de Kioto, precisamente conformada por alumnos japoneses que habían estado con Husserl, posteriormente con Heidegger y al final con Eugen Fink. Y lo que ocurre también en América Latina, con el impacto que tuvo la obra de Heidegger en América Latina, desde México hasta Argentina, y el papel que ha tenido en ella, ¿no? En el caso de México, basta con señalar la conformación del grupo Hiperión y la importancia que tuvo Heidegger en las tematizaciones que se llevaron ahí a cabo, y por supuesto esto gracias al trabajo de José Gauss, el Transterrado, en 1939, con todo el trabajo que realiza precisamente en México, comenzando con la primera traducción completa de Ser y Tiempo, ¿no? Que sabemos Gauss la lleva a cabo en 1951, y que muestra también la importancia y por lo tanto el impacto también que va a tener esa traducción en la obra posterior. En el caso de, ya se habían llevado a cabo traducciones previas a otros idiomas, al japonés o al francés, pero no eran traducciones completas, ¿no? La primera traducción completa es la que realiza José Gauss en esos años, y que decíamos va a impactar de forma directa tanto a sus alumnos, los más cercanos que conforman este grupo Hiperión, y también el impacto que va a tener en América Latina, en las diversas regiones y en las diversas interpretaciones que se llevan a cabo, y que ya en otro momento hablaremos de ello. Bien, pues muchas gracias.